La mañanera de Ángel correspondiente al jueves de la semana en curso. La verdad es que cualquier tema de los que he pensado tocar con usted hoy palidecen ante la gravedad de lo que estamos viendo y padeciendo. Voy a intentar dar un solo elemento para ver si se puede magnificar o medir de una manera más o menos objetiva lo que está sucediendo hoy en México. Ayer, en la celebración del aniversario de la expropiación de los activos de las compañías petroleras que operaban en México en el año 1938, aparte de esa insensatez de realizar un acto con varios cientos de personas, del presidente saludar de mano a todos los que estaban en el presidium, al margen de eso, me referiré a un aspecto de su intervención. El presidente presume de ser un conocedor de la historia, incluso habla veladamente, deja ver que él es un historiador de polendas. Ha escrito decenas de libros, claro. Los que saben cómo se mueve el agua y cómo masca la iguana dirían, ha firmado como autor varias decenas de libros, pero la casi totalidad de los mismos se los han escrito otras personas. Dijo él en un momento donde está él arrebatado por el éxtasis de la fecha que se conmemoraba ayer, dice, y llegó algo así como la fecha y da un golpe en el atril, donde se expropió el petróleo, y grita con esa voz pituda, ¡se expropió el petróleo! Yo no me explico cómo alguien que presume ser historiador habla en el sentido de que, o afirma con esa enjundia, con ese énfasis, en el sentido de que el presidente Lázaro Cárdenas del Río expropió el petróleo. Esa es una soberana estupidez y una tontería gigantesca. El presidente Lázaro Cárdenas, y es cuestión de leer el decreto expropiatorio o escuchar la parte correspondiente al discurso del presidente Cárdenas, está en la red, lo puede usted encontrar sin problema alguno, habla con una claridad meridiana de los activos que fueron expropiados, que carrotanques, que torres, que esto, que el otro, que el otro. ¿Por qué el presidente Cárdenas, por supuesto, no este que es un remedo de presidente, describe eso? Porque lo que se estaba expropiando era eso y precisamente eso, los activos, los fierros de las empresas petroleras. ¿Y por qué Cárdenas no expropia el petróleo? Porque para no irnos más atrás, el petróleo ya pertenecía a la nación desde el texto aprobado de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el 5 de febrero del año 1917. Es decir, desde 21 años antes estaba explícitamente señalado en la Constitución que el petróleo era de la nación. ¿Cómo entonces se iba a expropiar, el gobierno iba a expropiar lo que es de los mexicanos? Eso le da a usted una idea de la justa dimensión de ese señor que presume ser historiador. Es un ignorante y además un mentiroso, un demagogo. No le voy a comentar a usted nada porque no vale la pena, perderíamos el tiempo. En esta intervención del agrónomo director de Petróleos Mexicanos, nada más un detalle. Hay un indicador en el análisis financiero que se llama EBITDA, EBITDA, Earning Before Interest, Taxes, Amortizations and Depreciations, creo que es EBITDA, y él dice, en el indicador EBITDA, no hombre, señor ingeniero agrónomo, ese era Evita Perón, por favor.
esa también es la medida de la ignorancia de este individuo, que en un tiempo exageradamente corto, menos de 15 meses o en menos a los meses, ya habían llevado más al fondo la situación de Pemex. Pero ayer sucedió otra situación muy curiosa. Mire usted, anteayer la mezcla mexicana de petróleo cerró en $18.78. El barril de la mezcla mexicana de exportación de petróleo. Bien. Ayer uno esperaría, y algunos, incluso yo hice un pronóstico muy ranchero, de que estaríamos a menos de $15, 14 quizá. Bien, Reuters, la casa de análisis financiero y que sigue los mercados, dio a conocer que que el petróleo maya, que es casi lo que exportamos, había cerrado ayer en $12.92. Petróleos Mexicanos no puso dato alguno en su página y normalmente aparece ahí una leyenda que a más tardar a las 6 de la tarde del día hábil, etcétera, etcétera. Seguramente aducirán hoy, más tarde, que como fue un feriado para los petroleros y eso, sin embargo, en las condiciones actuales de volatilidad e incertidumbre, pues es evidente que la gente de Pemex, encargadas de la venta, de colocación del petróleo nuestro, estaban actuando, estaban trabajando y hubo una cantidad al cierre de las operaciones. La mínima responsabilidad exigía que dieran a conocer el dato. No lo dieron a conocer. ¿Por qué? Porque tienen miedo de la reacción que va a generar un dato con un petróleo, la mezcla mexicana de exportación, abajo de $13. Muy bien. Pero denlo a conocer o no, la situación de Pemex está definida. Es una empresa insalvable y si efectivamente el precio del barril de petróleo mexicano que se exporta ronda los $10, olvídense ustedes de todo lo que les ha mentido López de Pemex y la soberanía energética, lo que dice la maestra Nale y Bartlett y energética. Olvídense ustedes. No habría ya una pizquita de salvación para Petróleos Mexicanos. Es más, puedo afirmarle a usted que todos los pozos petroleros de Petróleos Mexicanos, vendiendo la mezcla a $10, $12, son incosteables. Dicho de otra manera, extraer un barril de petróleo y venderlo en ese precio al exterior, perdemos dinero. Ya de por sí Pemex pierde miles de millones de dólares. ¿Qué le quiero decir con esto? En primer lugar, es una tontería desde el punto de vista económico-financiero aferrarse al petróleo en una empresa como Petróleos Mexicanos. Pero lo es más, en las condiciones actuales más que evidentes, seguir insistiendo en que cuando tengamos la refinería Dos Bocas y que las 6 refinerías produzcan y etcétera y la mentira que te eché, eso es falso. Esa es simplemente una argucia de López para no reconocer que su visión en materia de energía no solo está equivocada, sino que está caduca. Le hacen el juego Romero, Nale y Bartlett. ¿Por qué? Porque sus ideas son acedas también, caducas. Y esas ideas son las que nos están llevando, pero ya al fondo del precipicio. ¿Va a cambiar López? No, no va a cambiar. Por lo tanto, hay que empezar, en primer lugar, a analizar la situación constitucional que priva en este país. ¿Qué hacer ante un presidente que enloquece? ¿Qué hacer ante un presidente cuya incapacidad intelectual y también mental para gobernar es nula? ¿Qué hacer ante eso? ¿Cómo destituirlo? ¿Quién lo destituiría? ¿El Congreso? No tiene facultades para ello.
Algunos que no leen bien la Constitución hablan de causa grave. Sí, pero esa causa grave no tiene que ver con la incapacidad intelectual del presidente. De tal manera, pues, que estamos ante una situación muy, pero muy complicada. De acuerdo a lo que tenemos hoy en el texto constitucional, habría que esperar hasta que López termine su encargo, que sería de 5 años, 10 meses. ¿Se imagina usted las condiciones en que llegaría a estar el país el 30 de septiembre del año 2024? ¿Imagina usted la tragedia y el desastre que sería México? Yo tengo confianza en que habrá fuerzas en la vida política y económica del país que obliguen al presidente a la rectificación profunda, despida a todo ese grupo de incapaces, inexpertos y abyectos a que se vayan a su casa y colocar en esas posiciones clave a personas calificadas, experimentadas. Llamar a muchos de los que corrieron con una patada en el trasero, eliminar ese absurdo de que nadie puede ganar más que el presidente, ¿verdad? Y ponernos a trabajar para tratar de rescatar una parte de lo que este hombre ha echado a perder con la complicidad de su equipo cercano. Y también, hay que decirlo, de las decenas de millones que votaron por ignorancia, por inercia, por lo que usted guste, pero ellos también son responsables de este desastre. No pueden eludir esa responsabilidad. Vamos a ver qué sucede en los próximos días. Estas cuestiones del coronavirus y todo lo que conlleva, seguirá agravándose la situación. No tenemos recursos, no tenemos instalaciones, no hay camas en las áreas de cuidados intensivos de los hospitales, no hay ventiladores en el número, es decir, no tenemos el equipamiento, tampoco el personal humano calificado para atender todo esto. Y además, es un desastre el sistema público de salud. Esa es la realidad a la que lo ha llevado López y este nuevo figurín que está ahí, el López-Gatell, o cómo se llama, y el otro que ni ata ni desata, aun cuando dicen que es una eminencia, el señor doctor Alcocer. Esa es la situación de este país. Mientras vemos a otros jefes de Estado actuar con sentido de Estado, con una visión de futuro y poniendo todo por delante para detener esta situación, su agravamiento y apoyar a su población, a sus empresas, etc. En México, el presidente saca 2 estampitas y dice que con esas va a detener la corrupción y va a salir adelante el país. Eso mismo decían los cristeros allá en los fines de los años 20, cuando traían en el sombrero una imagen de Cristo Rey, porque algunos sacerdotes les prometían o les decían que con esa estampita Cristo Rey los defendería de las balas que las fuerzas federales les tiraban. Pues no, así como aquellas estampitas de Cristo Rey no defendieron a los cristeros, tampoco estas estampitas que son el detente, dijo el presidente, van a evitar que esto se vaya por el caño, porque la gobernación errática, equivocada de López no se corrige, con todo respeto para quienes creen en ello, con estampitas. Así se las haya dado fulano, mengano, las hayan bendecido, etc. Así no funciona la gobernación, mucho menos la realidad cotidiana y sistemática del funcionamiento de todo gobierno. Muchas gracias y lo espero mañana viernes, donde pues espero que lleguemos enteros y vivos al final de la semana laboralmente hablando. Gracias. Hasta mañana.